Muy buenas. Hoy va a ser un vídeo bastante especial porque estoy aquí con Víctor Vázquez, que yo creo que no ha habido lector más intenso Yo soy muy intenso en general. de mi libro. Hoy no vamos a hacer una presentación del libro porque ya he hecho presentaciones del libro. Lo que me apetecía es hacer una discusión profunda del libro, que es exactamente lo que vamos a hacer. O sea, vamos a ir, esto no es una presentación, vamos a ir a fondo, a por el libro, los temas del libro también. O sea, esto es más allá del libro, esto al final es una conversación entre tú y yo sobre esto y lo que surja. O sea, esto es una aventura. Esto es una aventura. Casi sin guión. Casi sin guión. O sea, para que lo veáis, estos son 20 páginas de notas que ha sacado mi amigo Víctor a raíz de mi libro, que podrían haber sido más. O sea, espectacular. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, pues yo como te he comentado, a mí me parecía... Bueno, tú me planteaste lo de vamos a hablar de tu libro. Pues me pareció una idea genial, porque bueno, cuando fui a tu presentación, todavía no había leído el libro. Sí, más o menos intuía de qué pie cojeabas, pero fue la lectura del libro la que me hizo... Pues, para empezar, ya discutí contigo leyendo el libro, pero claro, como suelo decir, es un placer poder discutir de una obra cuando el autor está vivo, que es tu caso, porque claro, algunas veces discuto con muertos y no tienen la misma gracia. Entonces, en tu caso, me alegro que estés vivo, que la cosa siga por ahí. Y entonces eso, pues bueno, permite que, primero agradecer este libro, que creo que abre muchas vías, que aclara muchos puntos, pero que además también estimula a la hora de seguir explorando. Entonces, pues, yo soy el que está agradecido que tú me hicieses la propuesta, así que ya por fin estamos, porque hace meses que hablábamos. Sí, de verdad. Llevamos bastante tiempo planeando hacer esto y por fin se ha dado la circunstancia y, o sea, yo estoy encantadísimo. De hecho, hemos estado hablando del libro hasta hace un momento, fuera de cámara, y para empezar ya, pues bueno, era cómo abordar esta conversación, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, a mí me parecía ya interesante el mismo planteamiento del libro, de hablar de la forma que elegiste para tu libro, que, pues si no estoy equivocado, básicamente, pues aunque el capítulo de la tarde de antigüedad está englobado dentro de la parte segunda, que la tercera son las conclusiones, sí es cierto que a lo mejor podríamos darle como tres partes. Una primera parte metodológica, que es un primer tercio, que no es solamente una introducción, sino que es una parte densa. Creo que a alguna gente, por lo mejor, eso a priori no le puede interesar. Creo que puedo invitar tranquilamente a todo el mundo a quedarse a escuchar de qué trata la parte metodológica, porque creo que es ya muy estimulante. Después, que tú expliques por qué decidiste este abordaje, es decir, no es un libro simplemente de divulgación, el libro Hijos de Alejandro Magno, el pensamiento islámico a través de sus concepciones. Es que para empezar nos enteramos de qué son las concepciones, más allá de la Inmaculada Concepción. Y digamos, con este libro, ¿por qué decidiste hacer este abordaje, darle tanto peso a esa parte que mucha gente podría interpretar como árida? Porque no es ir al meollo de la cuestión, es de pronto decir cuál es la metodología que vas a utilizar para exponer lo que vas a exponer. Entonces, a partir de ahí ya creo que ese mismo orden, pues sería interesante también que tú lo comentaras. Sí. No, es muy importante, como has dicho, es el primer tercio del libro, porque yo recuerdo esas fueron las primeras 100 páginas de mi tesis doctoral y para mí fueron muy importantes porque al final yo tenía muchas cosas ahí en la cabeza, lo que te he dicho antes, ¿no? Tenía muchísimas ideas, tenía muchísimas cosas, pero porque yo tenía muy claro el tema de la tesis mucho antes de escribir la tesis, pero estaba todo como muy desorganizado y entonces... Porque la tesis... Era, específicamente, lo digo, a lo mejor no todo el mundo sabe, es el libro, ¿no? La tesis es... no es exactamente el libro tiene cambios, tiene cosas, hay muchas cosas de la tesis que he tenido que quitar aquí para hacerlo más corto, porque la editorial me pidió que reduciese las páginas a un PDF de 350
Y entonces, pues, claro, al final tuve que cortar muchas cosas. No, o eran, no sé, es que no recuerdo si eran 300 o 350 las que, pero tuve que cortar, por lo menos, no sé si unas 50 páginas, más o menos. Entonces, pues, en fin, hay muchas cosas que he dejado, cosas que cambié específicamente para... ¿Pero el tema de la su tesis edición. era este? Sí, 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 sí. Vale. O sea, digamos, esto es, ponte que 95% Vale. está de la tesis, después la tesis más que esto, Vale. es más cosas. Pero sí, al final digamos que esto es... Pero yo tesis. eso también te comentaba por el tema de la misma estructura. Hiciste lo del máster de cine, Ujú. entonces, como te he comentado, yo aquí he visto un cierto... ¿Cómo decirlo? He visto una conjugación de una aproximación muy académica, en el sentido de esto hay que dotarlo de un pozo que pueda sustentar la tesis, es decir, la justificación, pero eso compatibilizado, y yo que soy más de filología, me encanta el cine, pero yo soy de filología, de literatura, sí he visto que hay un tratamiento casi literario del tema, es decir, la forma creo que llama mucho la atención, es decir, y eso creo que hay que ponerlo en valor, es decir, no es algo aleatorio el hecho de que, insisto, en cierto modo, empezar con un anticlímax, que podría ser un tocho así de explicación metodológica, para después empezar, como se dice en literatura, in medias res, Sí, con la aparición del Corán, y finalizar, en cierto modo, al margen de las conclusiones, insisto, con la tardoantigüedad. Es decir, tienes un orden cronológico que te vas saltando. sí, sí, sí. Yo sé por qué, no sé si tú quieres explicar por qué. Sí, no, o sea, por supuesto. Una de las cosas que a mí no me apetecía hacer es una tesis doctoral al uso. O sea, eso desde el principio. Y es una de las cosas que por eso está tan justificado. De hecho, creo que en el documento final del tesis doctoral, una de las partes que quité para esto, pero que sí estaban ahí, es precisamente una justificación muy elaborada de por qué tenía que ser eso así. Yo Porque nunca... temías la reacción. Sí. Bien. De hecho, uno de los... O sea, yo recuerdo el día que estaba en el jurado, que tuve 5 profesores ahí, tienes que hablar con ellos y tal, y Emilio González Ferrín sudando así la gota gorda, viéndome defender la tesis, y Jesús de Garay también, porque eran los dos, Emilio González Ferrín y Jesús de Garay, los dos sudando viéndome defender la tesis, pero yo no quería hacer una tesis al uso. Primero porque... yo no tuve beca para hacer mi tesis doctoral y entonces yo digo, yo no tengo beca para hacer la tesis doctoral, no tengo ningún compromiso de nada, yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, 100% esto va a ser, este es hijo mío, o sea, este libro es hijo mío 100%. Y después a mí no me apetecía hacer una tesis doctoral al uso, con la forma normal o con el espíritu normal de una tesis doctoral, porque para mí, si esto no es disfrutable intelectualmente a cualquier nivel, y eso implica un detenimiento en la forma, yo no quería hacer esto. O sea, yo siempre concebí esta tesis como un ensayo. Mis referencias, o sea, para que tú que has hecho filología inglesa, mi referencia de ensayo siempre ha sido David Hume, John Locke, Berkeley. ¿Vale? O sea, eso ya es una declaración de ¿vale? intenciones para mucha gente. Exactamente. O sea, para mí yo quería hacer un ensayo y entonces yo tenía mucho más en mente. Algo totalmente ensayístico, en el sentido de el ensayo clásico de filosofía de ensayo, que no hacer una tesis doctoral moderna, académica, como se hace ahora. O sea, yo estoy mucho más cerca de hacer algo, o en mi mente, por lo menos cuando yo lo pensaba, de hacer algo rollo, un ensayo de Ortega y Gasset, que hacer una tesis doctoral. O sea, yo quería hacer un ensayo, yo quería ir a la antigua. Yo estoy chapado. Voy a coger la gafa. yo estoy chapado a la antigua. Entonces, si tú quieres que yo ponga las notas al pie y todas las cosas académicas y todo el aparato de citas y no sé qué, yo lo pongo. O sea, si ese es el aro por el que tengo que pasar, yo lo paso. Pero para mí era muy esencial darle espíritu a la forma, de manera que la forma tuviese personalidad, que es lo que no pasa en una tesis doctoral. Una tesis doctoral no tiene... exactamente. El esquema... El esquema es aburrido y a mí no me apetece una cosa aburrida, porque a mí sentarme a escribir 5 horas, 6 horas al día a una cosa que yo no estaba disfrutando, yo no me pongo a hacerlo.
yo quería hacer que eso fuese interesante. Entonces, para mí, y aquí hablamos antes del máster de cine, ¿no? Para mí, al final, un buen libro de literatura o de ensayo tiene introducción, un nudo y un desenlace, y hay un momento en el que ese desenlace es el clímax. Y el clímax tiene que estar precisamente al final. Y entonces uno tiene que retrasar, digamos, la llegada de ese clímax, porque a más lo retrases la llegada de ese clímax, más potente se hace y más sentido cobra todo lo que has estado viendo, ¿no? Que a lo mejor no faltan cosas, porque yo te estoy llevando al final, porque quiero, en el capítulo este que hemos dicho, la antigüedad tardía, ¿no? Que es el gran capítulo de la tesis, ese es el clímax, ese es el momento en el que la llave, digamos, que abre todas las puertas que has ido viendo. Yo es que, vamos a sacar, digamos, puntos que hemos hablado antes, y creo que los dos tenemos la parafilia del cine. Hay muchos ejemplos, pero a mí uno que se me ha venido a la cabeza es precisamente cómo en American History X cómo se explica la radicalización del personaje principal se deja para el final. Claro. Entonces es como, esta es la situación. Solamente la vas a comprender de verdad cuando veas el origen del personaje. Sí. Insisto, eso con una especie de salto al vacío por tu parte, que es la parte metodológica. Entonces, yo, que como bien has indicado, pues tengo aquí 20 y tantas páginas de notas, propongo que en la medida de lo posible, podemos ir avanzando en el libro, para que, vayamos un poco sacando temas sobre lo que conversar. Por supuesto, sí. Yo una cosa quiero, como comentario experiencial de lo que ha sido la lectura de tu libro, ha sido extenuante. Vale. Ha sido extenuante por lo estimulante. Vale. Es decir, que no había paja. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice mi hermano, Javier, al que le he hablado de esta conversación y que está deseando ver el vídeo, y que lo verá en cuanto lo saque, libro que no merece ser subrayado, no merece ser leído. Entonces, después podemos sacar en nuestras redes sociales, cómo ha sido glosado mi libro. Eso hace que cada maldita página sea una subida al mulacén. Es decir, pero que merece la pena. Lo que pasa es que, claro, no hay afirmaciones superfluas o un desarrollo superfluo. Entonces, eso hace que no sea un libro fácil, pero no puedes dejarlo. Entonces me ha pasado, e insisto ahí en la parte meritoria, que en algo que era la parte metodológica, que no vamos a darle más vueltas, he visto, ¿no? Entonces, yo una cosa es, por ejemplo, que no sé, tengo muchas preguntas, porque también es, ¿qué entiendes tú? Y esto creo que lo dice en alguna parte del libro, es la trampa del lenguaje. Digamos, cómo el lenguaje filtra nuestra percepción de la realidad. Sí. Lo cual pues también me recuerda a Aldous Huxley, ¿no? El lenguaje casi como una enfermedad. Sí. Claro, la trampa está en las definiciones. ¿Qué entendemos por? Y eso, pues claro, eso va a afectar a todo. El mismo discurso, vamos a utilizar palabras como, por ejemplo, decadencia. La palabra decadencia pues va a aparecer, y entonces pues tan temprano como en la página 25, creo que tengo aquí, se ha considerado tradicionalmente que entró en un periodo de decadencia. Estamos hablando ahora de la edad, supuesta edad de oro del Islam, fijando su actividad científica en un siglo de oro con aquellos años posteriores, comparándolo a partir de 1200. Una cosa que me gustaría preguntarte es, ¿cómo de consciente has sido tú de que estabas jugando precisamente con el vocabulario? Es decir, términos como decadencia, crisis, o cosas como más específicas, como el libre pensamiento. ¿Qué entendemos como libre pensamiento? Entonces, ¿cuándo se puede decir que continúa o que se da un libre pensamiento o cuándo no? El tema del lenguaje, porque yo tengo la sospecha, por otros múltiples motivos, que tú, cuando has utilizado una palabra, la has utilizado muy a conciencia.
Sí. Es decir, tu elección de lo que dices, cómo lo dices, no es aleatoria. Sí, no es aleatorio. De hecho, concretamente con la palabra decadencia, además, fui particularmente consciente porque, y aquí hago una mención que en las presentaciones del libro no han salido y está bien que se haga. Yo le mandé un borrador de la estructura de la tesis, era un resumen de la estructura de la tesis y tal, a una profesora que conocí aquí en Sevilla, pero que era de Berlín y que volvió a Berlín al final, que es Sonia Brentias, que es una experta precisamente en ciencia en el mundo islámico y tal. Y entonces yo la conocí en Sevilla, que ella estaba dando, creo que era la asignatura de Historia de la Ciencia o algo de eso, allí en Filosofía. Contacté con ella, le mandé el borrador y entonces fue ella la que precisamente con el tema de la decadencia, y por eso lo menciono, la que me devolvió a mí referencias sobre el tema. Y entonces fue me volví muchísimo más consciente del uso de muchísimas, por ejemplo, decadencia, crisis y tal, mucho más consciente. O sea, yo he sido, en general he sido muy consciente con el vocabulario, porque precisamente uno de los temas del libro es el lenguaje, y la introducción metodológica empieza con Wittgenstein, bueno, no empieza con Wittgenstein, pero uno de los puntos clave es Wittgenstein, y entonces yo he querido ser bastante consciente, todo lo consciente que yo he podido ser con el uso del lenguaje, porque es importantísimo. O sea, el lenguaje al final es una trampa, o sea, nos sirve para expresarnos, pero también nos condena a... que creo que me lo mencionas después, la misma creación de definición te obliga a partir de unas etiquetas, o creo que... Exactamente, claro, o sea, al final un lenguaje, o sea, un idioma es, o sea, el lenguaje, digamos, es una red de cosas, y entonces cada concepto está ligado a otra serie de conceptos, y entonces tú tiras de una definición, y cuando tú estás tirando de una definición de una palabra, tú estás tirando de una serie de palabras que están como conectadas dentro de esa red. Y entonces hay un problema, que es cuando tú usas una palabra, cuál es la red de la que estás tirando y cuál es la red de la que tú mentalmente sacas, de la que tiras cuando tú piensas en esa palabra. Que lo cual, vamos aquí entrando, saliendo. Todo, dale. ¿Te acuerdas que te comenté ayer, creo que fue, que para meterme in the mood for love, me vi Silencio de Scorsese? ¿Verdad? Sí. Y esto no es spoiler, hay que verla, esa película, pero el personaje de Liam Neeson, el padre Ferreira, le dice, pero es que a Rodríguez le dice, pero es que cuando estás hablando de salvación, o sea, o de Dios, cuando habla de Dios, dice, es que lo que tú estás diciendo, esta gente no lo entiende. Es decir, tú estás diciendo una cosa y lo que esta gente está entendiendo, tú le estás transmitiendo la etiqueta, pero lo que ellos entienden por esa etiqueta no es lo que tú entiendes por esa etiqueta. Claro. Entonces, es que cosas como esa, o también mencionando a Emilio, ¿no? Cuando dice que Alá es Dios, punto. O sea, no es que Alá sea otro Dios diferente, Alá hace referencia a Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando utilizamos aquí pues esas palabras? Y voy a dar un salto a otra palabra que también muy manida, casi tanto como Dios, Occidente. ¿Qué se entiende por Occidente, no? Claro, sí, eso es una pelea ahí que tengo yo, eso es uno de mis caballos de batalla ahí que tengo, porque precisamente yo creo que la gente tiende, bueno, la gente, o sea, es que casi todo el mundo, vamos, yo recuerdo, es que nada más que si ponéis pensamiento occidental o filosofía occidental en Wikipedia y empieza con Platón. Y yo estoy muy en desacuerdo, o sea, porque al final tú dices Occidente y Occidente, o sea, si te refieres a una localización geográfica, tú dices, vale, si Occidente es una localización geográfica, pues entonces Averroes es occidental. Correcto, ¿no? O sea, estamos en Occidente, o sea, de hecho es más occidental que los alemanes, de hecho, o sea, de acuerdo. Claro, o sea, si tú quieres decir que Occidente es una cultura o una civilización, pues churra, tienes que partir entonces de la Edad Media para adelante en un mundo geográfico más concreto. Pero entonces Platón no está en esa lista. Correcto. Y entonces ahí hay problemas de qué utilizamos, y si metemos también el componente grecolatino, entonces Suecia no es Occidente. Claro, exactamente. O sea, si tú quieres decir la cultura clásica, o sea, o la cultura antigua,
La cultura antigua no es Grecia y Roma. Cultura antigua también es Cartago, cultura antigua también es los fenicios, cultura antigua es Persia ¿Qué hacemos también. con Agustín? Exactamente, exactamente. San Agustín, ¿no? Es africano, pero San Agustín, Apuleyo también era norteafricano, San Clemente también es norteafricano. Hay muchísima filosofía, muchísimo pensamiento. O sea, las cartas de San Agustín, la carta 17, si alguien quiere leerla, la carta 17 de San Agustín, es todo el pensamiento. O sea, San Agustín dice en esa carta que él se considera africano, él se llama a sí mismo africano. Esa carta está dirigida a otro pensador que es africano, que era de otra ciudad, no recuerdo cuál, que es a donde está el tío, y los dos se están escribiendo en latín, pero los dos se consideran africanos, y es más, San Agustín menciona expresamente que él está orgulloso de ser africano, porque él está orgulloso de todo el legado púnico que hay en África y de toda la sabiduría que hay en los libros púnicos, escritos en lengua púnica, que hay en Cartago. O sea... yo una cosa es, verás, yo tengo algo personal contra Agustín. Que no le llamo San por deferencia hacia los santos. Agustín de Hipona, que yo pensaba sacarte a Agustín. Dale. Pero vamos a ver, que no creo que me haga falta ni mirarlo por aquí. Pero, porque Agustín es que tú lo conectas con Descartes por el tema de que partes de la duda. Entonces, yo si quieres te busco... Es un tópico bastante común en filosofía. Digamos, conectar... Hay tres autores que se conectan, digamos, tradicionalmente, que son Descartes, Alhazen y San Agustín, por lo mismo. Lo de San Agustín y Descartes me parece que está más justificado que la conexión con Alhazen, porque Alhazen es otra historia. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero sí es verdad que San Agustín sí hace un intento más sincero, también como el de Descartes, porque es que Descartes al final parte de la duda, pero lo de la duda es un paripé que hace Descartes ahí también. O sea, que el que realmente juega con la duda de verdad es Hume. Hume es el que de verdad... Vale, yo es que voy a fundamentar... esto va a entrar totalmente dentro del ámbito de lo informal, ya va a sumergirse, zambullirse en el ámbito de lo informal, pero yo es que... al margen de las vitriólicas diatribas en contra de la religiosidad tradicional, lo que se viene a llamar paganismo, muy entre comillas, es que yo veo a Agustín que fue un poco como cuando Lenny Kravitz dijo que se iba a pasar el celibato. Tú te has hartado de, vamos a decir, darle alegría a tu cuerpo, Macarena. Y ahora quieres proclamar las bondades del no darle a tu cuerpo alegría a Macarena. Entonces, mira, tú te has puesto hasta aquí. Mira, y ahora resulta que has visto a Dios y le dices a los demás lo que tienes que hacer. Te voy a decir cuál es mi teoría. Te digo mi teoría. Procede. Mira, te digo aquí delante mi teoría. Como todos sabemos, todos lo sabemos, pero porque está en las confesiones. O sea, San Agustín, una cosa que hay que reconocerle es que el tío no se cortó en contar todo. O sea, sus confesiones son literalmente unas confesiones totales y sinceras, ¿eh? O sea, se dice que con él empezó, digamos, el género así casi, yo diría, dice de novelesco, de la literatura biográfica, pero yo diría casi del Lazarillo de Tormes, porque esto tiene la parte del siglo de oro de literatura, voy a decir todas las cosas, pero que después me convierto, después me redimo, cuento todo lo que hago, pero es que al fin acabo bien. Te voy a decir, y lo voy a decir en una palabra: clamidia. Correcto. Yo creo que después de zurrarse a la mitad del norte de África, un día, porque por estadística te tiene que tocar, y más en esa época, un día se miró y dijo: amigo, hay que parar. Hay que parar. Y ahora voy a escribir no sé cuántos libros para que todo el mundo pare. No. Es como... corta. Es como... ¡Acho! Estoy seguro, estoy totalmente seguro de que fue una clamidia, una gonorrea, algo. Algo, o sea, uno se cae del caballo y a otro le sale una gonorrea y dijo: entonces, aquí esto hay que parar. Yo, que he sido criado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es como decir... Estos son las estrellas. Entonces, yo una cosa vamos a volver a la superficie. Ya que no hemos zambullido, vamos a intentar volver a la superficie. Una cosa también que pasa con Agustín, y por hacer referencia otra vez de nuevo, retomarlo del tema de Occidente, es que también para cuando escribe Agustín, vamos a decir que la mayor parte de Occidente, y eso incluye también el norte de África, ya no lee en griego. Es decir,
la literatura griega ya pasa por el filtro latino. Sí, sí, sí. Entonces, es como, ¿qué se entiende por literatura clásica? O digamos, lo que es Sí. el corpus clásico. Claro. Hay ya una desconexión Sí. con todas esas fuentes de forma Sí. directa y de pronto pues ya son Sí. gente de una cultura también diferente. Sí. Yo, que esto es un poco como... o sea, las culturas se transforman y las culturas se convierten o sea, es un proceso, es un continuo, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura clásica, yo veo una cultura clásica que tiene... que está más o menos bien definida. Los momentos de auge de una cultura siempre están bien definidos, pero después hay transiciones. Y entonces hay un momento, como tú has dicho, en el que en la antigüedad tardía van a surgir dos cosas. O sea, de la antigüedad tardía va a surgir el mundo islámico, en el sentido global de mundo islámico, que no es el mundo árabe, es el mundo islámico en general, que incluye muchos idiomas, muchas culturas, es una civilización que va... Yo una cosa ahí, verás, antes de toparme con tu definición, que entiendo que tú has tomado algún sitio, no sé si es original tuya, lo de la diferencia entre Islam con minúscula e Islam con mayúscula, diferenciando lo que es la religión del mundo islámico. Yo antes ya me había enfrentado era consciente de lo que en inglés se llama Islamicate. Claro, que no existe en español, que es un problema. Entonces, me parece que a mí me pareció que era una etiqueta muy bien creada, Sí. porque también se había creado en inglés, digamos, yo también digamos, trabajo el tema del inglés, pero digamos que también se intentó con un Islamdom, Sí. como espejo de Christendom, Sí. pero a mí Islamicate creo que encaja mejor, porque no Sí. es, digamos, no son procesos paralelos y me parece que, digamos, engloba realidades muy Claro. diferentes. Entonces, eso también, de vez en cuando te pregunto en el libro, ¿aquí te estás refiriendo a The Islamicate Culture? Porque, claro, hay que entender, y no sé los que saben el libro o no, pero que eso es una diferencia fundamental. No es lo mismo Islam con minúscula que Islam con mayúscula, o la religión que es la cultura que se da en ese ámbito, Claro. ese mundo islámico. Como decimos, ¿no? O sea, aquí en Sevilla estamos y vamos al Alcázar. El Alcázar está ya construido en tiempos cristianos, pero es arquitectura islámica. O sea, tú tienes sinagogas islámicas. Claro, una sinagoga no puede ser musulmana, pero una sinagoga puede ser islámica. Efectivamente. Porque está, digamos, dentro de ese mundo. O sea, cuando hablamos de Maimónides escribió todo en árabe. ¿Por qué? Porque estaba dentro de ese marco, digamos, cultural Islamicate. Exactamente, que es islamicado, si lo quiere decir. O sea, que suena feo. Feísimo. Feísimo. Pero bueno, estaba dentro de ese marco islámico en el sentido cultural, que es un problema que tenemos, que en el inglés lo han solucionado con la palabra islamicate, que nosotros no lo hemos solucionado todavía. Yo he escuchado islamicado por ahí, y por eso lo he dicho, porque lo he escuchado. Por ya hacer el intento desesperado por traducir. Vamos a tener que buscar otro filólogo. Sí, ahí busca otro filólogo para eso. Pero claro, pero es que es verdad, claro, porque es que cómo nos referimos a esa realidad, ¿no? Hay un marco, digamos, hay un marco de civilización que trasciende el Islam como religión, pero que lleva el marco de lo islámico, porque se desarrolla, digamos, dentro de el mundo islámico, como que digamos que está bajo la bandera, el paraguas, sí, la autoridad. La autoridad del mundo islámico, pero igual, o sea, que aquí y hablando, y aquí sacamos eventos recientes, ¿no? Con la gente esta que se alegra de que se queme la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, o sea, se hace, o sea, Al-Ándalus en general, no hablo ya de la mezquita de Córdoba, sino de Al-Ándalus en general. Al-Ándalus en general estaba dentro de ese marco civilizacional islámico, pero la gente era de aquí, o sea, que Ibn Hazm era español, que Ibn Hazm era de Huelva, que su padre fue, el abuelo de Ibn Hazm fue el que se convirtió al Islam, o sea, que al final el mundo, digamos, de aquí era español, digamos, y el mundo norteafricano es norteafricano, y en Persia son persas, y están, digamos, dentro de ese marco de civilización islámica, pero después eso, cada uno es un ecosistema totalmente diferente y cultural totalmente diferente. Yo creo que creo que al final vamos a ir saltando. Porque es que esto, creo que también, y por poner también en valor la parte, digamos, ese primer tercio metodológico, creo que una de las cosas fundamentales que
cuando ya tienes un bagaje, tú lo das por asumido, pero hay mucha gente que sigue sin salir de esa concepción. Sí. Es la división, la periodización de la historia. La división, lo mismo que hemos hablado de qué es Oriente, qué es Occidente, lo que también se llama en inglés el Platonic Orientalism, es decir, también qué elementos orientales hay en el mismo platonismo, y eso, digamos, difumina las fronteras de Oriente y Occidente. Todavía a día de hoy pues está el departamento de historia medieval, el departamento de historia antigua, el departamento de historia moderna. Es como, ¿y a qué hace referencia eso? O sea, y con eso ya vas a Spengler. Sí. Sí. Dime. Y que me parece que es no tanto en este caso, creo que una muy válida justificación para lo que vendrá después, por tu parte, sino que además me parece muy divulgativo eso mismo. Es decir, casi se puede hacer un mismo ensayo sobre eso. Sí. Es decir, señores, vamos a hablar de la Edad Media. Yo que soy más, digamos, especialista, aunque después he tirado más para atrás, he rebobinado, también he ido en orden cronológico inverso, pero mi especialidad es en literatura medieval. Sí. Entonces, ¿qué es la Edad Media? Claro, es que, o sea, y aquí, o sea, y te comento porque aquí me parece que Spengler tiene muchísima razón y yo en esto le tengo que dar, o sea, no sé si conoces el libro de Spengler, es el porro más grande que vas a fumarte en tu vida, ese es el libro de Spengler. All right. O sea, te lo estoy vendiendo bien, te lo estoy vendiendo bien, pero esto, hay... no quita, esto no penaliza en YouTube. Esto no penaliza en YouTube. All right. No estamos promocionando el uso de sustancias enteógenas. No, exactamente. Léete el libro, o sea, si un día tienes tiempo para leértelo, léetelo. En esto le tengo que dar muchísima razón. El problema de la división de esto es ¿qué idioma estudias? ¿Que eres de latín y griego? Pues eres clásico, ya está. Que eres de... Eso lo plantea el mismo Spengler. Sí, el mismo Spengler dice, el único problema que hay, o sea, nuestra concepción de nuestra división de la historia es ¿qué departamento estudia qué idioma? Como tenemos un experto de griego y de latín, porque siempre estudian más o menos la gente es verdad que hay especialistas de griego, especialistas de latín, pero por lo general la gente de griego y de latín van juntos, ¿no? Es filología clásica. Sí. Pues eso, filología clásica, pues eso es, punto, esos son los que se dedican a la antigüedad. La gente que se dedica al latín tardío ya empieza con lenguas antiguas europeas, inglés antiguo, alemán antiguo, francés antiguo, lenguas romances antiguas, esas son la gente que hace la Edad Media. Y esa después no suele estar conectada con latín o griego clásico, ¿no? Después está la gente que estudia lenguas semíticas y entonces pues son la gente que... Árabe, hebreo, toda esta gente. Y entonces, ¿qué llamamos Edad Media? Pues el departamento y el departamento de... Pero no porque hayamos pensado realmente las cosas, sino porque decimos, ¿qué departamento cubre esto? Y entonces ese es mi vamos problema. a ir enlazando, o sea, ya esto es aquí... stream of consciousness. Spengler, ámbito germánico, nacionalismo alemán articulado en torno a la lengua, que también, digamos, se me viene... Es también, digamos, cómo ciertas tradiciones culturales le dan cierto peso a qué cosas, ¿no? Entonces, es como... Yo me acuerdo de eso, lo aprendí en el instituto, cuando nace Alemania, que Alemania nace en el siglo XIX, antes no existía Alemania. La inventa Napoleón. O sea, no existe Alemania, el corazón de Europa, según ellos. Nace en el siglo XIX. Entonces, Alemania es donde se habla alemán. Claro, el siglo XIX te explica todo el siglo XX. Esperemos que no el XXI. Pero, claro, es, digamos, el tema de la lengua, ¿no? De cómo la lengua sirve como excusa narrativa para articular. Que en este caso también, bueno... curioso, enlazando con dos países que, digamos, nacieron en el siglo XIX, vamos al italiano, vamos a Italia, que también nace en el siglo XIX, que es en Italia, en el Renacimiento, cuando se crea el Renacimiento en oposición a esa cosa llamada Edad Media. Claro, Edad Media era literalmente la que estaba en medio de ellos y la antigüedad. Donde éramos magníficos y ahora volvemos a ser magníficos. ¿Qué es lo que hay en medio? La Edad Media. Not really. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay en medio? La Edad Media, claro. Entonces, para aquellos que no se hayan nunca preguntado por qué se llama Edad Media... Claro, sí. Y me parece que es muy ridículo, porque al final lo que tendríamos que estar haciendo, que es lo que me parece que Spengler hace muy bien, es pensar al final en culturas.
O sea, pensar en culturas. Y entonces cuando piensas en culturas y piensas que una cultura no es, o sea, que una civilización, digamos, no es, son muchas culturas y muchas lenguas las que están ahí, pues tú dices, claro, es que el mundo antiguo, el mundo grecolatino, no es el mundo, o sea, el mundo antiguo no es el mundo greco-latino. Tú puedes decir, si tú quieres englobar y decir mundo greco y latino, vale, porque tú quieres, pero que el mundo antiguo no se entiende sin Cartago, no se entiende sin los fenicios, no se entiende sin Persia. Exactamente, es decir, no se entiende sin Persia. Sin Quiero Persia. decir, esa Persia claro, en contacto con la India. Exactamente, y no se entiende sin Egipto y no se entiende, Claro. o sea, por ejemplo, a ver, tú dices, toda la astronomía griega se heredó de Mesopotamia y de Egipto, todas las matemáticas se heredó de Mesopotamia y de Egipto, o sea, pero que no es porque haya una cosa ahí de conspiración, vamos a ver, es que Pitágoras estudió en Babilonia y en Egipto, y eso está en las biografías que se escribieron de Pitágoras, igual que Tales de Mileto, que es digamos, el padre fundador de todo esto, es otro señor que estudió en Babilonia también. O no sé si en Babilonia o era en Egipto, era una de las dos, pero vamos, eso, Sí, eso sí, pero igual. Egipto siempre era como de una forma que también es interesante, porque creo que eso también lo tocas en esta primera parte. Y si no también Wouter Hanegraaff es la mnemnohistoria. Es, digamos, no solamente la historia, sino lo que se percibe como historia. Es el recuerdo que se tiene de esa historia, que no tiene que coincidir con la historia. Sí, sí, sí. Entonces, Egipto como fuente mítica de conocimiento. Es decir, sea real o no que Pitágoras estuviera en Egipto, pero siempre se percibe a Egipto como la fuente de conocimiento ancestral. O los magos, como por ejemplo los 3 reyes magos, Sí. eran sacerdotes de Ahura Mazda, el zoroastrismo. Claro. Entonces eran simplemente sacerdotes de una religión, pero ¿qué pasa? Que eran los ajenos, eran los persas, siempre se entienden como el egipcio, como el ajeno bárbaro, era sabio, y digamos como el sabio por antonomasia, extraño, y los persas como el enemigo extraño, pero que tienen un conocimiento escondido. Sí. Entonces, Lo que pasa, y aquí te digo esto. Cuando tú piensas, por ejemplo, tú no tienes ningún problema en decir cultura europea y decir que Inglaterra, Francia y Alemania y España son cultura europea, ¿no? Pero hemos estado en guerra todo el tiempo. O sea, que nada más que hasta hace 4 días. Y hemos, o sea, ¿cuántos panfletos antifranceses nos habrán soltado aquí en España o anti-ingleses aquí, ¿no? O anti-italiano. O anti-italianos, o sea, y ellos también con su viceversa, o sea, todo viceversa. Todo. Claro, eso no implica que no estemos en la misma civilización. Órbita. En la misma órbita. Que es lo que pasa, o sea, los griegos pueden decir de los persas lo que quieran, pero están en la misma órbita. Sí, no. Claro, o sea, totalmente en la de acuerdo. misma órbita civilizacional. O sea, Roma puede estar contra Cartago, pero es que están en la misma órbita de civilización. Pero si es que algo tan fascinante. Temístocles fue el que venció a los persas en cuál guerra? Era contra. Era Leónidas y Temístocles. Temístocles fue, digamos, era ateniense. Y Leónidas Temístocles terminó exiliado en Persia. Sí. Eso era una norma. Es decir, Sí. las ciudades griegas, o sea, aparte de que otro tema que podemos hablar, que es el imperialismo ateniense, que eran unos tiranos, muy demócratas y muy tiranos, podemos hacer paralelismo también en la actualidad, pero cuando se peleaban entre ellos, en un momento dado u otro, siempre acababan exiliados en el imperio persa. Sí. Y el imperio persa acogía a esos griegos que antes les había combatido. Es decir, la frontera era muy permeable, que vosotros podéis estar en guerra, pero que por supuesto iban para allá, venían para acá. Y bueno, y cuando Teodosio es el que cierra la academia, Sí. ¿Dónde se van? Claro, se van a Persia. ¿Dónde se van? Claro, o sea, es que claro, es que a dónde, o sea, Estamos hablando de 600, 700 años después. Claro, pero ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde los van a mandar? Claro, ¿a dónde? ¿Qué te voy a a Noruega, ¿A Suecia? A Suecia, que hay en Suecia no hay nada, claro. Alejandro Magno, cuando tiene que conquistar cosas, ¿dónde se va? Pues se va a Persia. ¿Qué va a ir? ¿A Europa a conquistar qué? ¿Un tío que va con una rueda así, que ha inventado, está contento porque ha inventado la rueda y el fuego? Exactamente, es que ahí no hay nada. No hay nada, claro. Pero porque están en la misma órbita civilizacional. Claro,
Eso, que es un autor que te recomiendo, no sé si lo conoces, a Melvin Kuski. No lo conozco. Pues este tío también es especialista en el ámbito islámico, pero en el esoterismo islámico, ¿vale? Y una cosa que pone, porque yo voy a ir entrando y saliendo de tu libro, ¿vale? Dale. Tú haces referencia, por ejemplo, que me parecía fascinante, a lo que ocurre en el alrededor del 800. Voy a sacar, porque quiero retomar estos temas después, ¿vale? A mí, digamos, como particularmente interesado en la parte histórica y en cómo esa parte fundamenta la parte del pensamiento, lo que ocurre en el año 800, lo que ocurre en el 1200, en torno al 1200, ¿no? Siglo XIII, y lo enlazo con Melvin Kuski, hace digamos, habla de tres Great Disruptions digamos, que afectan al Islam. Uno es la misma aparición del Islam, es decir, en torno al siglo 7, 8, 9, digamos, es nacimiento y expansión del Islam. La segunda es lo que se llama en inglés el Great Chill, que es digamos, un cambio climático que hay, que hace que se quiebre la economía de la zona de Irán-Irak, es decir, todo el territorio que era lo que había sido la parte abasí, digamos, con el centro de Persia, que rompe la economía y desplaza el peso económico a Egipto, de tal manera que los fatimíes en Egipto, de pronto el peso específico se desplaza hacia el Mediterráneo, abandonando la conexión asiática. ¿Qué ocurre? Que lo que sigue a esa bajada de temperatura y esa quiebra de la economía es un montón de lluvias que hacen que haya un montón de hierba para que un montón de caballos lleguen desde Mongolia. Y entonces viene la oleada de los mongoles, ¿no? Sí. Y digamos como eso es, todos esos factores unidos, cambio climático, ruptura de la economía y que se facilite el desplazamiento de caballos desde Asia Central, desde Mongolia, hace que ahí haya otra quiebra. De la tercera no vamos a hablar ahora, porque la tercera es, digamos, todos los movimientos colonialistas, digamos, y como eso también afecta al Islam. Sí. Que eso entiendo que tú lo has querido dejar fuera porque si no ya era... Claro, no, si no se si me no, hacía... eso sí, era sí, sí, eterno. eterno, Pero, claro. digamos, plantea esas tres digamos, momentos de ruptura, Sí. o disruption, que no es exactamente ruptura, es como de sacudida dentro del Islam. Que, bueno, la tercera, la que no vamos a hablar por lo menos ahora, pero creo que también ha condicionado mucho la percepción que se tiene desde Occidente, perdón por la palabra, Occidente, que ha condicionado mucho la percepción que tenemos hoy del Islam. Porque también, Sí. digamos, el tema del wahabismo, Sí. digamos, esas lecturas más literalistas, que insisto, me parece un tema fascinante, pero que como no está dentro de lo que es el libro, no lo vamos a ver. Pero sí, digamos, de los otros dos elementos, tanto del momento de nacimiento y expansión del Islam como de lo que ocurre en torno al 1200, sí me parece interesante hablar, porque ya no recuerdo exactamente, es en la parte, juraría, yo creo que es ya, o si no has avanzado ya no, creo que es en la segunda parte, cuando empiezas a hablar justo después del Islam, es cuando hablas de lo que ocurre, sí, efectivamente. El tema de religión y Estado, que te he dicho que me parecía fascinante, pero como, volviendo otra vez, avanzando en el tema de la Edad Media, como en torno al año 800, surgen estados centralizados. Creo que podemos salir de esta parte histórica, elevarnos, digamos, a una parte más teórica, ¿no?